Ahora resulta que no está pasando nada, ¿verdad? Y como tenemos la ventaja de que los programas se graban y pasan después, la gente no puede juzgar lo que acabo de decir, porque ¿cuándo fue que grabamos? Hay un programa que arrancás vos que lo han pasado 3 veces. No puede ser. Sí, y me dice mi señora. Pero por televisión. Por televisión. Ah, bueno, por televisión. Sí, por televisión. Sí. Y me dice mi señora, no, es que seguro es que es muy bueno. Es donde empezás diciendo, ahora resulta que los pensionados y los de sueldos son los culpables del desastre del gobierno. Eso no es así, tal, y entonces empezás a desarrollar el tema. No, pero 3 veces lo han pasado. No, ya se descubrió quién era el culpable, ya lo cambiaron. Estaba viendo las cosas que ocurren en este país y que a veces son manejadas por los informadores, no solo los profesionales, porque ahora tenemos que tomar en cuenta que la información corre por cuenta de los profesionales, los periodistas, los que están en los medios tradicionales y toda la gente que en Facebook y en Twitter hacen los enredos. Son los que hacen huevos fritos, ¿no? Bueno, ahora... Revueltos. No, pateados. Pateados. O sea, ¿verdad? Además, revueltos y pateados. Estamos hablando de los huevos del desayuno. Pero bueno, no, el asunto es que es curioso porque le puse atención a una información. Ya en el momento que el programa pase, seguro estará resuelto el asunto. Una información que confundió a mucha gente. Y al principio a mí también, es lógico, porque uno no lee todo así en la letra menuda, porque si no, no acabaría nunca. Esa historia del debate que hubo a propósito del libro Cocorí. Ajá, sí. Bueno, ahí el punto era que se estaba discutiendo si era válido que el gobierno, que el Estado pagara para que se hiciera un programa de música alusiva a Cocorí. Ese es el punto. Yo personalmente pienso que con la música no hay manera de encontrar razones para objetar. A mí me puede gustar una música o no, pero el programa de la música, imagínense, así habló Zaratustra de Strauss. Sí. Yo podría poner objeciones a la obra, literaria, pero a la música, no, a mí me gusta como es la música. Pero en todo caso, ese no era el problema. Fue que en las redes hubo un montón de gente que la agarró hablando como si, gritando porque iban a censurar y prohibir el libro. Sí, y nadie estaba discutiendo eso. Sí, no, es que pero sí están sacando las dos diputadas, ¿cómo se llama? Epsi Campbell. Epsi Campbell. Y la otra de Liberación, creo que. Una del PAC y otra de Liberación. Sí, protestaron. No, claro. Es un cuento de hace mucho tiempo y yo no sé qué se ven. No, pero a mí me parece porque es un negrito con los problemas característicos de esa época, que se encuentra la mapaná, que dice que era una serpiente enorme, la mapaná. No, pero el problema es que al punto que yo quería llegar es las reacciones de la gente tienden a ser como demasiado espontáneas antes de pensar qué es lo que se está planteando. Por ejemplo, hay un amigo que es muy sólido en sus opiniones y escribe y todo, y salió con una historia de que Cocorí está triste. Es una tontera porque nadie está hablando del libro. Sí. Del libro no se estaba diciendo que tenía que ser prohibido. Muchos lo dijeron. Que estaba siendo censurado. Que no debía ser obligatoria la lectura. Bueno, es que ahí ese es el punto. Ahí hay un punto. Ahí es el punto. Pero hay algo, Fernando, no sé si vos te acordás. Cuando esto se dio la primera discusión de este libro, hace como 10 años, no me acuerdo cuándo. ¿Sí? Todavía Joaquín Gutiérrez en vida se defendió. Y obviamente muy dolido, porque él además de valores comunistas no podía ser negrista, digamos, un racista, digámoslo así. Claro.
él estaba muy consciente de eso y él reflejaba una realidad de Limón de su época, de niño y de adolescente y de adulto, quizás que todavía... ¿Vivieron ahí? Por supuesto. Y él trató de defender su punto y sin embargo lo obligaron en una edición del Cocorí a corregir esos conceptos donde estos grupos reclamaban para poderlo mantener como libro de texto, lo que me pareció a mí más brutal todavía. No, pero yo creo que ahí, No. yo recuerdo eso y fue de esa manera. Creo que así fue. Después de la discusión, Joaquín eliminó una línea. Sí, así fue. Sí. Bueno, eliminó una línea que conste, yo creo que era una línea que era racista. Yo soy afro-costarricense, pero me importa un rábano, ya no voy a poner en esas finuras. Lo que pasa es que entonces, quitada esa línea, se pretendió que ya no se discutiera más el asunto. Entonces, yo por ejemplo, atesoro los 2 volúmenes de una edición original de las conversaciones de sobremesa de Hitler. Y con frecuencia le doy una repasadita en una serie de cosas. Que no te oiga el diputado ese. Que, por eso ese diputado... que se asustó con leer a Kissinger. Peor sería si te oye leyendo a Hitler. No, yo he leído Mi lucha. Y Sí, yo también. Bueno, pero el punto aquí es este. Y yo lo decía en Facebook. Cuando yo era joven, en secundaria, un profesor que estimulaba mucho a los alumnos, me hizo hacer un trabajo muy serio, yo lo perdí, sobre el mercader de Venecia y Shakespeare. Y claro, ahí, obviamente, si yo lo dije, si yo hubiera sido un judío costarricense, yo hubiera cogido el libro y se lo tiro por la cabeza al profesor, porque es un libro antisemita. Claro. Lo que pasa es que... Pero además muy bueno en su no, claro. lógica. Sí, es cierto. Sí. Pero entonces... Y además famosos. No, pero la yo conclusión de por qué no había se estado puede. con Marcelo Gaete dándole vueltas a la idea de escribir una síntesis del mercader de Venecia sin judío, con un extraterrestre. Y claro, después llegué a la conclusión de que veníamos a lo mismo. Es decir, era una situación a la xenofobia, al odio al otro, todo ese tipo de cosas. Pero entonces, el problema es el de la obligatoriedad de leerlo, porque siempre hubo un grupo afrocostarricense que decía, yo no quiero que mi hijo lo lea. Y entonces ahí yo digo, un momentito, si yo tengo la libertad de escribir lo que me da la gana en esta república constitucional, entonces, señores, también tengo el derecho a leer lo que me da la gana y luego lo que me obligan. Y entonces dice, no, es que son solo libros recomendados. Perdón. Recomendados, cuando una maestra viendo Para las juzgar recomendaciones, precisamente hay que leer. Sí. pero es el punto. No, a mí me parece que hay una cosa más de fondo, porque en el proceso escolar y colegial, la clase de religión, por ejemplo, en alguna época fue obligatoria. Exacto. En otra época fue No, optativa. Se podían salir. Fue optativa, es decir, sí, uno podía Sí, ir o sí, no ir. claro, Por ejemplo, yo no la recibía. Exacto, ¿verdad? sí. A propósito de una anécdota muy simpática. Mis hijos, ¿verdad? Los 2 menores varones, entraron a un colegio. Nosotros no les hicimos problema si la querían recibir o no. Ellos, por voluntad propia, no la recibieron, ¿verdad? Y aparecía en la nota una X, ¿verdad? ¿Una? Una EX, como si fuera excelente, ¿verdad? Y un día, mi abuelita paterna, muy sorprendida de ver la nota de ex de mis hijos, estaba feliz con sus nietos de que eran excelentes en religión, hombre. Y entonces nosotros preguntamos a nuestros hijos, sí, pero ¿por qué ustedes reciben una clase de religión que es excelente? Dice, no, mami. Dice uno de ellos, no, es que es eximido. Eximido de la clase. Pero en ese caso era, digamos, una cosa más en el orden de que había un amplio margen de darla o no darla, o de recibirla o no recibirla. Pero en materia de programa académico, que es evaluable,
ahí sí entran en una dificultad los muchachos y les dicen, este libro es de evaluación y tiene que leerlo por fuerza. Sí, claro. Claro, aunque sea seleccionado por maestro en la lista. Exactamente, Sí, claro. Óyeme, Así y cosa, es. eso que comentaste ahorita sobre Hitler, yo no sabía que vos leías esas conversaciones sobre... No, pero es que vos me mandaste una vez... Avant propos, se llama en francés, porque lo tengo en francés, la primera edición. Cuando yo estaba en el colegio, a propósito, para terminar la Espérate, idea... voy a terminar nada más. Me mandó el texto de la carta que presentó, primero la exposición que hizo Hitler ante el, ¿cómo se llama ya? El Senado, el Congreso, fuera, no sé qué, termina en boom. Y esa, una carta que le mandó a Roosevelt. Vale la pena leerla, ahí no hay nada ni contra judíos ni contra nada, es una defensa de lo que ha hecho él en Europa recuperando territorios y es históricamente increíble. Vos me la mandaste y de veras es, No, pero sí, es que Beto Cañas, yo se la mandé y me la devolvió furioso. Yo no leo esa basura. Pero yo creo que esas cosas hay que leerlas. hay unos comentarios El de Mein Hitler Kampf, sobre yo lo leí sobre también. el compositor austriaco Bruckner, que son maravillosas, son maravillosos los comentarios. Sí, verdaderamente si uno lo saca así del libro y lo lee como melómano, es maravilloso también. Y hay unos comentarios también a esta... Ah, no, perdón, era Napoleón, perdón, ahora después hablo de eso. Pero confundiste a Hitler con Napoleón. sí. bueno, está bien que lo No, responda. no. Si yo fuera ruso te diría que sí, que eran iguales. ¿Qué carajo? No, es que hay una Mira, obra... a propósito. hay una obra del Príncipe de Maquiavelo comentada por Napoleón. Yo tengo esa edición. Ah, sí. Y hay unas notillas que dice, en esto se parece a mí. Yo quisiera ver los libros íntimos de algunos dirigentes. Oíme, pero No se a atreven a hacer propósito, esas notas al pie del Príncipe. Una cosa cortita, pero es que esas cosas que de repente me vinieron a la memoria. Estabas hablando de los huevos revueltos, de los huevos pateados. ¿Pues sabes cómo se llaman en Colombia? ¿Los huevos pateados? ¿Sí? Pericos. Nada que ver con liberación. Nada. O sea, huevos pericos. Yo cuando me fui a casar, yo no había ido con él. Llegué a Barranquilla, llegué al hotel en la mañana, fui a desayunar y me dice, viene el muchacho muy amable con la cartilla, me dice, le provocan unos pericos con jamón. Y le dije, no, muchas gracias. Yo no como esos animales y salta la risa. Le digo, no, déme unos huevos revueltos. De eso le estoy hablando. Unos pericos con Bueno, los revueltos, los pateados no, los pateados no son pericos. Sí, esos No, son. los revueltos. ¿Y los pateados qué son? Los revueltos, es que pateado suena diferente, suena a otra cosa. Eso pasa jugando fútbol a veces. Sí. Perdona que te interrumpiera, vos estabas No, era... comentando. A propósito de las clases de religión, yo no las recibí oficialmente, pero tuve dos sacerdotes inteligentes. Uno de ellos de origen cubano en los años 60, que había venido de Cuba huyendo, ¿verdad? Que lo iban a fusilar seguro. Y el otro, un cura que después fue de la parroquia de Curriabat, con quien yo, digamos, me había hecho buen amigo de estudiante. Entonces, aunque yo no recibía la clase oficialmente, me invitaban a que yo participara de ella. Entonces yo asistí siempre a las clases de religión sin ser evaluado. Sí, sí, ex. Como decimos. Excelente. Excelente, claro. No, es como el caso mío con las clases. No, es que hay curas con los que vale la pena No, pero conversar. una abuela mía, que había sido discípula de Povedano, tenía una pintura muy linda hecha por ella, de un Cristo bajándose de una barca. Y rodeaba ahí de sus apóstoles y esa cosa, ¿verdad? Y un cuadro que ella pintó. Y un día la hija mayor mía, Yalena, tenía como 5 o 6 años, le dice a mi abuela, Ofelia, Yalena, ¿vos sabes quién es ese? Y le dice ella, sí, hita, que yo le decía ahita a mi abuelita, Cristóbal Colón. Sí, claro. Yalena es la dentista, ¿no? Sí, sí.
Ah, no, yo la conozco muy bien. Sí, la hija mayor. Muy simpática es ella, sí, sí. Pero, claro, Cristóbal Colón. calza perfectamente con la iconografía Cristóbal colonial. Colón. Exactamente, pero ella tenía como 5 años, ¿vale? Esa fue la respuesta que le dio. Sí. Pues no sabía que vos eras el papá de Yalena. Yo tuve muy buena amistad con ella. Es muy inteligente, muy agradable, escribe. Sí, claro. Sí, sí. No, no, es muy... Ponemisa. Sí, 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 sí. No Bornemisa. Exactamente. ¿Cómo se llamaba Bornemisa? Elemer. Elemer, qué viejo más agradable. Bornemitza. Bornemitza. Elemer. Volviendo al libro este de Joaquín, la discusión que ha habido estos días es que también están sacándolo de texto escolar. Es no solo la puesta en escena en el Teatro Nacional o de la música o de la obra de teatro, sino que también es sacarlo. Y eso es un debate. Sí, claro. No, no, a mí me parece una Porque si majadería. no, en un proceso educativo, ¿qué se debe leer? Sí. Porque si no, si con ese criterio fuera, podría no leerse el Manifiesto Comunista, podría no leerse Mi Lucha, podría no leerse El Príncipe de Maquiavelo, podría no leerse El Contrato Social, ¿verdad? Los dictadores no les gustaría, ¿verdad?, que se leyera el contrato social. ¿Verdad? Lo que Sí, pasa, sí, sí. Lo que pasa O a Carl Schmitt, la Constitución, tampoco. pero Para los que violan la Constitución. vamos a ver, yo estoy de acuerdo en que la prohibición de editar, vender o distribuir, No, eso no. eso es inimaginable. es No. intolerable. Nadie está a favor de eso, creo. El problema viene en el momento en que vos perteneces a un grupo determinado que como grupo encuentra que hay una cosa que no quiere, a la que no quiere someterse, es decir, la lectura. Entonces, comenzamos con esto. Vamos a ver, si hay una obra homofóbica, ¿qué pasaría? Es decir, Oíme, pero es que la Pero yo intención es muy quisiera contar una importante. La experiencia. intención de ese libro, Cocorí, no tiene nada de racista. No, yo quisiera contar Es una otra experiencia, cosa. porque... bueno, mira, eso es tu Cuento de un opinión de niño. Ario, pero preguntárselo no. ¿Harías que? No, es Aquí que ese está es el con problema. cruzado de negros. Ese es el problema. No, Ese es el problema. Cocorí es racista, sí, pero... No, Ponete en el moral el zapato de Ve, me voy a poner en otro zapato para que veas vos. No, Yo tenía complejo de color cuando entré a la escuela en Limón. bueno, Porque era el único blanco. Porque hay Mi racismo papá- negro, ¿no? Hay racismo por negro. supuesto. Bueno, ¿y qué? Bueno, no, Entonces- vamos a ver. No. En Nueva York, perdón, en Nueva York, los que discriminaban cuando yo vivía allá eran los negros. En Harlem eran tremendos, ve, y te echaban. Una vez venía yo, tenía que comprar unos zapatos y pasé en Harlem, había una zapatería abierta y me meto, no me atendieron, me volvían a ver y cuando salí un montón de negros rodeando el carro, salí disparado. En Bueno, Luisiana, Estados Unidos, un hijo mío allí, tiene 16 años de vivir ahí, ha sufrido más racismo por parte de los negros en su condición latina que no, así el es, así es. antilatinoamericanismo natural que hay en Estados No, Unidos. de acuerdo. De acuerdo, eso Es racismo. ocurre y Pero en Costa Rica también. eso es detestable de cualquier dirección que se dé. Lo que pasa es que cuando vos coges y te planteas la cosa desde una perspectiva, digamos, más existencial de africano, cualquier persona, porque si a un fulano que es apellido Husbeth le dicen que es noruego, se enorgullece aunque sea de nacionalidad salvadoreña. Igual ¿Sí es de pasa. apellido qué? Dije uno, No, pero pero- recordé el nombre de una escritora. bueno. Hay una anécdota de eso muy buena, real. La cuento. Sí, claro. No, estamos. No, varias anécdotas. Una de ellas, No, un montón no. No le damos permiso. yo me, Más de dos, no. yo me crié dichosamente en un ambiente nada racista. Sí. Nada racista. Pero chiquitillo, en los años 50, cuando empezaron a llegar los negros a San José, los negros se empezaron a vivir alrededor de la estación del Atlántico. Sí, Sí, eso es. Tenían ahí la cuartería. Entonces nosotros, carajillos de 9, 10, 11 años, íbamos ahí a la estación del Atlántico. Nosotros vivíamos en Barrio Luján, allá abajo, 1 kilómetro abajo. Entonces subíamos hasta la estación del Atlántico para irnos a ver. Porque era la novedad. Sí, claro. Cuando yo leí Cocorí,
yo me imaginaba la misma escena de aquella chiquita viendo el negrito en la playa, exactamente, porque uno iba a lo mismo, a husmear. Cuando empiezan a desplazarse, se empiezan a desplazar hacia el barrio La Cruz, al sur de la Plaza Enríquez, y fue algo parecido. Perdón, a los mercaditos. A los mercaditos. A los mercaditos. Por esa zona de ahí. Y de los mercaditos pasaron al barrio La Cruz y se producía más o menos el mismo efecto de gente, solo que ya iba, digamos, tolerándose más su presencia y siendo menos controversial eso. Los primeros negros que entraron a San José fueron los Curling. Claro, pero Ahí en Azoda, los primeros que se impusieron. Ahí en Azodita, ahí en la Este fue el avenida primer San Martín. diputado negro. Los Beckles. Los Beckles. sí, bueno, era un mago. Beckles. Los Beckles, no, una tía mía le gustaba uno de los Beckles, mi abuela sufría mucho, pero no por racista, mi abuela sufría pensando que si había un niñito mezclado podía sufrir racismo, ¿verdad? Sí. Pero Oíme una cosa, yo voy un poquito más atrás que vos. después mi tía se casó con un nica. ¿Por qué te reís? ¿Qué racista? Con un nica. Son buena gente. De apellido Stausen. Óyeme. No, pero a propósito, sí hay no, práctica racista en Costa Rica, porque esa práctica racista estuvo más bien concentrada en los grupos altos del país. Y cuando se empezaron a desarrollar los complejos urbanísticos, ¿verdad?, residenciales, garantizaban que en algunas no había negros. Y un día sucedió que un Richardson de Nueva York compró desde Nueva York una de esas propiedades. Y cuando llegó a Costa Rica a hacer posesión de la misma, se dieron cuenta que era un negro y creó un problema en el residencial enorme, ¿verdad? Porque estaban ofreciéndole al resto que ahí no iba a haber negros. Eso creó un problema en la corte. Después hubo algunas prácticas en clubes donde no permitían eso. Yo recuerdo, estando en la universidad, a Constantino Urcullo. El Club Unión fue el negro Morgan. No, pero los negros en el Club Unión entraban como servidores. No, como, después, al principio. No, el que entró con alfombra grande fue un negro embajador de los Estados Unidos. No, pero el negro Morgan fue hasta de la directiva, señor. Pero Oye, primero entraron como meseros. Espérate que te cuente algo. Nada más, si me dejan hablar un poquito, me voy más atrás. Cuando yo era un carajillo de esto hace, ¿cómo decís vos? Tipiscuillantes de años. Sí, es una palabra que me gusta mucho. Los negros que venían a San José eran o boxeadores o saloneros. Sí, claro. Eso era todo. Y los fogoneros del tren. Bueno, pues esos iban y venían. Esos que fueron quedándose en esa zona, por eso se llamó la calle de los negritos. Sí, claro. Y sigue llamándose la calle de los negritos, donde está el centro cultural. Poco a poco fue evolucionando. Yo siempre respeté mucho a Curling porque fue el primero que se impuso como señor. Sí, no era cuestión de que era un negro, no. Como era señor. Un señor. Y después había sastres muy buenos. Claro, no, ya después fue evolucionando. Pero mira, año 1950, hay que aterrizar. Entonces, yo estoy hablando del 36 al 46, es decir, esos 10 años. Ustedes no eran ni proyecto político.